Saludos a todos, nosotros somos el grupo número 1, compuesto por Yelisa Adames, Diana Aquino, Karen Arias, Basti Borges, Alexander Burdiez, Alejandra Reyes y Neisy Torres. En esta ocasión le vamos a estar hablando sobre el cuento La mujer de Juan Bosch. En el desarrollo del material, a continuación, se presenta el análisis de la obra literaria La mujer de Juan Bosch. Dicho análisis nos permite implementar las características de la lengua española aprendidas durante todo el curso, así como también despertar en cada uno la costumbre por la lectura. Va dirigido a quien pueda interesar la información de dicha obra literaria. En cuanto a lo que es el título, tenemos que el título es La mujer. El tipo de título es un título temático y simbólico. No describe acción ni desenlace, sino que designa a la protagonista anónima. En cuanto a lo que es la relación con el contenido, tenemos que la mujer no tiene nombre propio, la cual subraya su carácter universal. Representa a millones de mujeres rurales dominicanas, abnegadas, invisibles, resilientes. Contrapone la figura femenina a la del esposo violento como símbolo del machismo estructural. No es solo una obra o una historia personal. El título sugiere un retrato colectivo sobre opresión y dignidad. El autor es Juan Bosch. En su biografía tenemos que Juan Bosch nació el 30 de junio en 1909 en La Vega, República Dominicana. Fue un educador, escritor, político e intelectual dominicano, el cual fue considerado uno de los más importantes narradores del siglo XX en América Latina y una figura importante en la historia política de la República Dominicana. Se destacó como cuentista y novelista, especialmente por su retrato de la vida rural y los sectores marginados. Sus cuentos se caracterizan por el realismo social, el compromiso humano y la sencillez expresiva. Entre sus obras más destacadas se encuentran La mujer, 2 pesos de agua, Luis Pie, Cuentos escritos en el exilio, El oro y la paz, Judas Iscariote, El calumniado, entre otros. En su trayectoria política fue un opositor a la dictadura de Trujillo y vivió más de 20 años en el exilio. Fue el fundador del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y más tarde el del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. En 1962 regresó al país tras la caída de Trujillo y fue elegido presidente de la República Dominicana en 1963. En las primeras elecciones democráticas del país tras la dictadura, su gobierno fue derrocado por un golpe de Estado apenas 7 meses después. Murió el 1 de noviembre del 2001 en Santo Domingo a los 92 años de edad. En lo que es el contexto histórico y cultural en lo que fue escrita la obra, tenemos que fue durante la dictadura de Trujillo en los años 1930 al 1961. Régimen autoritario caracterizado por represión política y desigualdad económica, población rural marginada sin acceso efectivo a justicia o educación. En cuanto a lo que es la corriente literaria, tenemos que Bosch representa el realismo comprometido, con tono humanista y denuncia social. Escribe desde el exilio, crítico del poder autoritario y defensor de las clases populares. En lo que es el argumento del cuento, tenemos que un resumen narrativo sería que es una mujer campesina, es abandonada por su esposo Chepe, dejando sola a su familia. Vive en pobreza extrema, lucha por criar a sus hijos, maltratada física y emocionalmente, sin redes de apoyo. En un momento de desesperación y temor, mata con una piedra a Kiko, un hombre que intentó ayudar. En cuanto a lo que son los temas centrales de esta obra muestra lo que es la resistencia ante adversidades extremas,
crítica a la indiferencia de la sociedad y la ausencia de protección institucional. El desenlace trágico refleja los límites de la justicia cuando el sistema falla. En lo que es el género y subgénero, tenemos que el género es narrativo, representa personajes, trama, ambiente y desarrollo temporal. En subgénero, cuento realista y social, ausencia de elementos fantásticos, enfoque en la crítica social y la representación de hechos creíbles. Los personajes que aparecen en esta obra es la mujer como personaje principal, símbolo de sacrificio y dignidad, silenciosa pero fuerte. Aparece Chepe, esposo violento, que encarna el poder masculino abusivo. En los personajes secundarios tenemos a Kiko, campesino altruista, pero su bondad termina en una tragedia. El niño, testigo inocente de la violencia, símbolo de vulnerabilidad y futuro amenazado. En cuanto a lo que es el narrador y su estructura, tenemos el punto de vista del narrador, aparece como una figura omnisciente en tercera persona, describe acciones, pensamientos y emociones, orden cronológico lineal, sin saltos temporales, tono objetivo y emocional. Mantiene distancia, pero transmite empatía. En su estructura textual, la cantidad de párrafos que tenemos es de 8 a 10, según la edición, combinado con párrafos narrativos, descriptivos y reflexivos. En las oraciones empleadas, tenemos que son oraciones enunciativas, simples y compuestas que predominan, interrogativas y exclamativas que aparecen en los diálogos para expresar autoridad o emoción. En cuanto a lo que son los niveles de lengua, tenemos que en la obra aparece un nivel de lengua coloquial, en los diálogos léxico campesino, expresiones populares, contracciones, etc. También tenemos que aparece con un nivel literario, ya que es una narración, lenguaje simbólico, metáforas y símiles, tono poético y reflexivo. En cuanto a lo que es la intención comunicativa, tenemos que aparece lo que es denunciar la violencia de género y la desigualdad social, protestar en silencio frente a la invisibilidad institucional, despertar la empatía del lector sin moralismos explícitos. En cuanto a lo que es ya la conclusión de la obra literaria, La Mujer, es mucho más que un cuento breve. Es una denuncia profunda, una voz poética y una herida abierta en la conciencia colectiva. Juan Bosch logra, en un lenguaje sencillo y emocional, exponer las desigualdades que siguen vigentes, al mismo tiempo que da dignidad a las protagonistas olvidadas. Hasta aquí nuestra parte en la obra o cuento de Juan Bosch, La Mujer, el grupo número 1. Saludos.